esta segunda parte del programa Hora Salud queremos dar luz sobre la enfermedad de la curvatura del pene. Lo hacemos con el doctor Salas. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Eva. Muchísimas gracias, encantado. ¿En qué consiste exactamente esta enfermedad? ¿Qué lo motiva? Normalmente se produce a causa de una lesión a nivel de la capa albugínea del pene, que es una estructura noble que envuelve los cuerpos cavernosos, que son en definitiva los que van a provocar la erección. Se produce una pequeña fibrosis o cicatriz que con el pasar de las semanas se consolida, y ese tejido, que ya no es capa albugínea, sino que ahora es una cicatriz o una fibrosis, ya no erecta. Vale decir que el resto del pene consigue una erección, pero esa zona que ya ahora es fibrosis no erecta, con lo cual tira del resto del pene como si fuera una tienda de campaña y aparece la torcedura del pene, hacia la izquierda, derecha, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de dónde se localice esa lesión fibrosa. ¿Qué lo puede causar? Normalmente un traumatismo inadvertido o advertido en una relación sexual o en algún accidente. Otras veces el paciente no consigue plasmar en qué momento pudo haber tenido alguna lesión en el pene. Sin embargo, aparecen. Hay otras circunstancias que predisponen a la aparición de fibrosis a nivel de la capa albugínea del pene, como son enfermedades autoinmunes, por ejemplo, las personas que tienen artritis, o las personas que tienen problemas de gota, o las personas que son diabéticas, tienen mucha propensión a la formación de estas placas fibrosas en el pene. ¿Es un proceso paulatino o del día a la noche se puede tener este problema? Normalmente es un proceso brusco, no es paulatino, es de inicio rápido y que de un día para otro el paciente nota que hay una variación en la estructura anatómica normal de su pene. Puede haber dolor, que es lo que llama la atención y que es lo que motiva la consulta. A veces no hay dolor y el paciente sigue viviendo con su curvatura mientras no le cause otro problema. La curvatura del pene puede evolucionar hacia una disfunción eréctil severa cuando la fibrosis abandona la capa albugínea y progresa hacia los cuerpos cavernosos del pene. ¿Cuándo acude el médico al especialista? ¿Cuándo le afecta su vida sexual, ¿no? Efectivamente, normalmente es así. Cuando no puede tener una penetración adecuada, cuando la erección no es lo que era, cuando la deformación le provoca vergüenza o el aspecto físico de su miembro viril no es el que él conocía toda la vida, ahí es que la persona acude al especialista. Porque hay de distintos tipos. Totalmente, claro, depende de la localización de la placa o las placas fibrosas, depende de la extensión, de la profundidad, de si se calcificó o no, porque puede calcificarse y se convierte en una piedra. Es realmente lamentable es realmente lamentable cuando el paciente lleva 5 años de enfermedad y claro, acude a nosotros con ese tiempo de enfermedad, con la placa ya consolidadas, calcificadas, donde hay poco que hacer. En ese caso, ya las terapias biológicas, las terapias de ondas de choque, las terapias de analgesia con láser y tal, tienen poca efectividad. Entonces lo único que nos queda es implantar una prótesis de pene en el caso de que el paciente tenga una necesidad de vida sexual activa. ¿No? Porque si no tengo la necesidad, ahí queda y se acabó la vida sexual, claro. ¿De cuánto tiempo estamos hablando en acudir tarde? 5 años decía, sí, por ejemplo. 5 años es bastante tiempo. tarde. Yo diría que 3 años es tarde. Podemos hacer el intento, podemos intentar paliar la curvatura, mejorar las erecciones, y de hecho se consigue, ¿no? Y poder tener una sexualidad adecuada, pero no conseguir el 100% de la recuperación. Sin embargo, si la enfermedad es joven, 3 meses, 6 meses, 8 meses, menor de 1 año, las posibilidades de éxito del tratamiento son muy altas, ¿no? Del 95% de efectividad.
¿Cuáles son los principales tratamientos? El principal tratamiento que nosotros utilizamos para las ondas de choque es el tratamiento biológico. El plasma rico en plaquetas, que es una técnica conocida desde hace 25 años y utilizada en diferentes especialidades médicas y que se ha venido a incorporar en la andrología desde hace un par de años. Nosotros aprendimos la técnica en Estados Unidos y la hemos traído para Europa. Con bastante éxito, la verdad. Realizamos cada día unos 6 o 7 sesiones de plasma rico en plaquetas que no tienen efectos colaterales indeseables porque es producto de la misma sangre del paciente, con lo cual no hay ningún efecto colateral indeseable ni existe ninguna complicación adicional. No, es lo que más efectividad consigue. Podemos acompañar el plasma rico en plaquetas con terapia de ondas de choque cuando la enfermedad es joven. Cuando la enfermedad no es joven, ya podemos dar ondas de choque o láser y no conseguir mayor efectividad. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? La respuesta es depende. Depende de la antigüedad de la placa, depende de la condición física del paciente, depende de la susceptibilidad también del paciente, de cómo esté su componente sanguíneo, porque puede que su sangre no nos sirva. O sea, son muchos los factores que intervienen como para estandarizar un tratamiento y decir un tratamiento único. A veces necesitamos 2 o 3 tipos de tratamientos diferentes para un solo paciente. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de duración de estos tratamientos de media para hacernos una idea? Entre 6 y 8 meses. Entre 6 y 8 meses y luego después hay que continuar con el seguimiento por cuanto el paciente que hizo una placa de Peyronie, que así se llama la enfermedad se llama enfermedad de la Peyronie, que es el apellido del médico francés que describió por primera vez esta enfermedad, que dicho sea de paso está infradiagnosticada, por cuanto hay muchos profesionales médicos que no conocen la enfermedad. Volviendo al tema, diríamos que estos pacientes pueden conseguir una mejoría absoluta en 6 a 8 meses. Luego después hay que hacer el seguimiento porque el que hizo una placa, como decía, puede hacer más. ¿Y puede volver otra vez el problema después de algún tiempo? Es como que el que hizo un infarto. Hizo un infarto ahora y no quiere decir que dentro de 2 años no me va a hacer otro. Puede hacerlo aunque esté medicado, aunque esté en tratamiento, aunque esté en supervisión por cardiología, puede volver a hacer otro infarto y un tercero también. ¿Debe prolongarlo, por tanto, el tratamiento en el tiempo o se deja y si aparece de nuevo hay que ponerle remedio? No, se deja. Y se observa. ¿No? Se tiene una conducta expectante y si luego del primer año, segundo, tercero no ha vuelto a aparecer más nada, pues el seguimiento continúa anualmente, le hacemos ecografías, palpaciones, inspecciones médicas, etcétera, analíticas, y si todo va bien, pues continuamos con la conducta expectante. Si aparece una nueva lesión, volvemos a instaurar el tipo de tratamiento que le convenga al paciente. ¿Y estos tratamientos tienen algún tipo de efecto secundario? Como repito, la terapia biológica ninguno, absolutamente. Las ondas de choque tampoco. El láser de alta intensidad en manos expertas no debería tener ninguna complicación. La mayor complicación con el láser podría ser la quemadura, pero eso ya sería una impericia del profesional. Por eso es que es trascendente de que el paciente vaya a un centro reconocido, autenticado, tanto por la Asociación de Andrología Europea como por la Asociación Española de Medicina Sexual y Andrología. ¿Este problema se da en varones de edades diversas o hay una media? No existe una edad. Nosotros tenemos pacientes de 25 años como tenemos pacientes de 70, en diferentes grados, ¿no? Y con diferentes presentaciones clínicas. Entonces no respeta una edad. Puede aparecer incluso lo que está mal llamada fractura de pene, es cuando existe una lesión por actividad sexual que obliga al varón a ir a urgencias porque ha sangrado, porque
porque tiene un dolor intenso, porque comienza a hincharse el pene y pasa a sala de operaciones. Se le hace una cirugía, se reconstruye el pene, pero luego después puede quedar con disfunción. Entonces ahí entramos nosotros, a tratar la disfunción y a tratar la rotura, y para que no aparezcan esas placas fibrosas como consecuencia de las cicatrizaciones. ¿Cómo afronta el paciente estos tratamientos? Supongo que con mucho miedo, con mucha inquietud, ¿no? Es muy duro, sobre todo mientras más joven es el paciente, el problema emocional es muy intenso. Nosotros tenemos la capacitación, ¿no?, para interactuar con el paciente desde el punto de vista psicológico, para que afronte esta situación de la mejor manera, ¿no?, para que sepa que el mundo no se ha terminado y que mientras estoy con la pierna lesionada tengo que andar con una escayola, y después pasaré al fisioterapeuta, y después haré ejercicios, y después me harán masajes, y luego de unos meses podré volver a jugar fútbol. Pues esto es lo mismo, ¿no? El paciente se agobia. Si tiene 35 años, quiere tener relaciones sexuales la próxima semana, no va a poder, ni está indicado tampoco. Tiene que tener un reposo y tiene que tener una pauta para que pueda volver a tener unas erecciones como las tenía anteriormente. Resumiendo, ¿qué consejos podemos ofrecer para todas aquellas personas que empiecen a tener este tipo de problemas? Inmediatamente el hombre es consciente de que ha habido un cambio en la anatomía de su miembro viril, tiene que acudir a un especialista. Y hay que hacerle un historial médico completo, hay que hacerle una ecografía de pene, hay que pedirle algunos antígenos de su sangre para saber si esto es genético o no, si tiene posibilidades de volver a hacer más placas o no, y comenzar con el tratamiento cuanto antes. No dar vueltas, ni estar esperando, no, mira, es que yo voy a ir a este médico que es el médico de mi familia. Desgraciadamente podrá ser un extraordinario médico, pero la capacitación en estas enfermedades tan específicas no está al alcance de todo el mundo. Entonces, visitar a un especialista cuanto antes. Si consigue confianza, si recibe realmente la atención que estaba esperando y ve que está en un centro como este, de una garantía plena, iniciar un tratamiento cuanto antes. Que se deje la vergüenza a un lado y que tome conciencia de que en poco tiempo, se acude lo antes posible, pues tiene remedio. Mientras antes, mejor. Doctor Salas, gracias. Eva, encantado. Un placer. La vida es un 10% lo que experimentas y un 90% lo que respondes a ello. Nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de Ahora Salud. Cuidaos.